Continuamos con nuestra cobertura especial acerca de esta explosión de un coche bomba en Bogotá, en la Escuela de Policía General Santander, donde se forman los cadetes. Hasta el momento hay 8 muertos y 41 heridos, varios de ellos de gravedad. Al parecer fue un atentado suicida, según un alto mando de la policía. El presidente Iván Duque ya se encuentra en el lugar y reaccionó más temprano con un Twitter y escribió: todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. Vamos con más información. En la capital colombiana está Fernando Ramos. Te saludo. ¿Qué otros detalles se tienen al respecto de este coche bomba, de lo que al parecer fue un atentado suicida? Fernando, 8 muertos y 41 heridos, la más reciente estadística. Muy triste, números de los que deja esta explosión. Fernando, te escuchamos. Así es, Patricia, pues mucho dolor y mucha indignación, dolor en los familiares de las personas muertas y heridas, indignación en la ciudadanía que no entiende cómo siguen ocurriendo este tipo de actos violentos en Colombia. Estoy justo en la Escuela de Cadetes General Santander, en donde ocurrieron los hechos hacia las 9:30 de la mañana, hora local. Aquí todavía continúan saliendo ambulancias, llevando heridos menores que quedaron tras este atentado. Al fondo están todas las autoridades, el alto mando militar y de policía, y también el presidente Iván Duque, quien está tomando nota atenta de todo lo ocurrido. Incluso continúan las labores de levantamiento de los cadáveres por parte del personal de la Fiscalía en estos momentos. ¿Qué pasó? Inicialmente, hacia las 9:30 de la mañana, Patricia, llegó hasta este lugar un vehículo, al parecer una camioneta, es lo que nos confirma la fuente de CNN. No atendió los llamados de pare, ni tampoco se identificó, y entró de forma violenta, rápida, hacia el lugar, siguió avanzando por la entrada principal y llegó hasta este sitio, que es el centro mismo de la Escuela Nacional de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander. Allí hizo explotar este vehículo, y es por eso que hay la hipótesis de que podría tratarse de un atentado suicida, porque al parecer el conductor del vehículo murió en la explosión, y eso es lo que tratan de establecer ahora las autoridades. El presidente Iván Duque rechazó de forma categórica este atentado, esta violencia que nuevamente sacude al país después de tantos años de terrorismo por parte de los narcotraficantes desde la época de Pablo Escobar en los años 80, después con las guerrillas de FARC y ELN y también los grupos paramilitares que operaron en todo el país. Esto obviamente ha causado consternación, mucha incertidumbre, y la pregunta ahora es, Patricia, ¿quién puede estar detrás de este atentado? ¿A quién podría beneficiar? ¿Qué mensaje se quería enviar? ¿Un mensaje de desestabilización del país? Hay que entender que este es un año especialmente difícil en Colombia, después de ese proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que duró cerca de 4 años y medio, y estamos en pleno proceso de transición y de desmovilización de esos grupos. Y ahora lo que viene es también elecciones locales y regionales con otros actores en el escenario, incluso las mismas FARC, que ahora son un partido político. Pero hay otros elementos de análisis, y es que no hay un avance en los diálogos con el ELN y aumenta el narcotráfico en Colombia, Patricia. Fernando, tenemos entendido que el presidente del país, Iván Duque, ya se encuentra en el lugar de los hechos, como ofreció asistir más temprano, después de que reaccionó en un Twitter condenando lo que él llamó este atentado terrorista. ¿Cuáles son las siguientes acciones del gobierno después de lo acontecido allá en la Escuela de Cadetes, Fernando? Patricia, lo que nos han dicho extraoficialmente es que el gobierno va a emitir una recompensa millonaria de muy alto valor por quien entregue información que conduzca a la captura de los que estarían detrás de este atentado. Eso lo va a hacer el presidente de la República junto con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el alto mando militar. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es la etapa de recoger información. ¿Quiénes podrían estar aquí? El vehículo, qué origen tenía, las placas y demás, para poder establecer quiénes son los autores, Patricia. Quédate con nosotros, Fernando. Vuelvo contigo en un minuto. Voy a saludar a Germán Darío Valencia. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, allá en Colombia, que nos acompaña vía Skype desde la capital antioqueña, Medellín. Nos saluda Patricia Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Y mi primera pregunta es con lo que se conoce, ¿quién podría estar detrás de este atentado? Claro, siempre en el campo de la hipótesis. Bienvenido. Buenas tardes a todos los que nos ven en estos momentos. Patricia, muchas gracias
por la invitación. Yo creo que ahora es un momento de empezar a especular. Hay varias labores, una labor que están realizando actualmente los médicos y las autoridades que ayudan pues a las personas que en este momento encuentran en hospitales y que están en este momento siendo atendidas. Pero desde el análisis que podemos hacer acá, son muchos los actores. Lo que nos muestra este contexto, esta realidad es que en Colombia la guerra no ha finalizado, que tenemos muchos actores todavía en conflictividades, algunos incluso creciendo, como las bandas criminales en estos momentos. Tenemos un actor que quiso negociar desde hace mucho tiempo, ya son alrededor de unas 16 ocasiones en las cuales ha tratado de negociar, que es el ELN, pero en estos momentos, como decían en la nota anterior, encontramos nosotros que no se ha podido avanzar en las negociaciones. Además de ello, están apareciendo nuevas agrupaciones, algunas con tintes políticos y otras criminales como se tienen. Lo que nos recuerda es que Colombia en la actualidad sigue siendo un terreno en disputa, Germán, en guerra. Germán, discúlpame que te interrumpa. Vamos a resolver un problema de audio. Yo no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Por lo tanto, es muy complicado poder comprender lo que me estás indicando. Permíteme, estamos tratando de resolver el asunto. Mientras tanto, recapitulo la información. Esta mañana se dio a conocer que en una escuela de cadetes, de una escuela de policía en el sur de la capital colombiana, en Bogotá, explotó un artefacto. Al parecer fue un coche bomba. Todo está por confirmarse. Hay 8 muertos y al menos 41 heridos, muchos de ellos de gravedad. Al lugar ya llegó el presidente de Colombia, Iván Duque, que más temprano, mediante un mensaje de Twitter, dijo que pues condenaba este atentado terrorista y que todos los colombianos estarían unidos para combatir el terrorismo. Germán Darío, vuelvo contigo. Gracias por tu paciencia y retomo la pregunta. Si quieres, por favor, resumirla. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña desde Medellín. Y te preguntaba los posibles escenarios acerca de quiénes podrían ser los autores materiales e intelectuales de este atentado. En Colombia recordemos que todavía hay una guerrilla activa, el ELN, está también el narcotráfico, un proceso de paz con las FARC aún no totalmente culminado. Germán Darío, te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Patricia. Espero que en esta ocasión sí se escuche bien. Pues lo que encontramos nosotros es que hay demasiadas hipótesis que se pueden manejar frente al tema. Lo primero que hace uno es mirar cuáles son los modos de operar y la manera como se ha funcionado en Colombia un tipo de atentados como estos. Hace un año, por ejemplo, el 27 de enero, hace un año ocurría una situación muy parecida en la ciudad de Barranquilla, donde dejó efectivamente también 5 muertos y muchos heridos, y que fue contra la policía. Por lo tanto, en esa ocasión se había hablado del ELN. Ese es el principal, hasta el momento, actor que se plantea o la hipótesis que se tiene. Pero lo que nos recuerda a nosotros un atentado como estos es que es una guerra en Colombia muy fuerte, que no solamente está el ELN, sino que también están las nuevas bandas criminales. Esta semana, por ejemplo, finalizó el año para que ellas se pudieran negociar o desmovilizar y someter a la justicia en Colombia, y puede ser también de fruto de eso, o también de otros actores, bandas criminales. Hace 8 días estábamos escuchando, y esta semana, la muerte de alias El Guacho, una disidencia de la FARC que no se quiso desmovilizar y que también podría estar en esta situación. Lo más probable, como plantean las autoridades y como se está especulando ahora, es una actuación del ELN, y esto nos recuerda precisamente que estamos en un país que todavía está en guerra, una guerra con múltiples actores y con múltiples intereses, una guerra que pensamos nosotros sí había reducido porque sacamos el actor tal vez más antiguo por un lado, y además con el mayor número de combatientes, pero nos quedan otros actores. Nuestra guerra, la guerra colombiana, una guerra en la cual hay muchos actores y muchos intereses, y cualquiera de ellos podría ser muy bien el que pudiera estar interesado, pero dado el modus operandi y la manera como ha actuado y la situación en la que tiene hoy con el ELN, es lo que plantean como hipótesis mayor frente a esa pregunta que usted me hace, Patricia. Germán Darío, ¿y cuál sería el mensaje de hacer este atentado precisamente en una escuela de policía, donde estudian, donde se reciben los más importantes oficiales precisamente de esta entidad considerada
por cierto, pues de gran valor en Colombia. Lo primero es que es al Estado colombiano el que se está atacando. No se están atacando a los civiles. Y se ataca a una institución de estas porque allí deberían de estar todos los que se están formando y además representan al Estado colombiano y al gobierno. Entonces, yo creo que la primera cosa es decirle, no estamos atacando a la sociedad civil, no estamos atacando a otros grupos, estamos diciéndoles al gobierno colombiano algo. Esa es la primera asunto. Segundo, se lo están diciendo a la cabeza visible de ese Estado, pues allí se forman las élites mayores. Y yo creo que eso es lo que está sonando y lo que están llamando la atención frente a cómo es que hoy se está manejando el tema de seguridad. Recordemos algo, el presidente Duque en la actualidad iba esta mañana a hablar de un consejo de seguridad en uno de los territorios con más violencia y también con presencia del ELN, por ejemplo, que es el Quibdó. Allí en el Chocó colombiano es uno de los escenarios de guerra donde los múltiples actores, bandas criminales, las guerras nuevas se están dando por los recursos y también hay presencia del ELN. Entonces puede ser un llamado frente a esa actuación que estaba haciendo en estos momentos Iván Duque, pero también encontramos nosotros una presión frente a las fuerzas militares. Recordemos, actualmente con el ELN se lleva un proceso de paz, pero el gobierno le ha dicho desde que se sentó en la presidencia que solamente negociará si estas acciones bélicas de terrorismo, como son por ejemplo el secuestro, los atentados, los desplazamientos, se eliminan. Y eso históricamente en Colombia se había dado después de un proceso de negociación. Con las FARC, por ejemplo, solamente después de 3 o 4 años de negociación en La Habana fue que se dio. Ahora el gobierno está presionando desde el principio diciéndoles, necesitamos un fin de la guerra que no significa la desmovilización de ustedes, sino un fin de la guerra de actos terroristas y que ustedes paren esa violencia que se tiene en el país. Es una exigencia del gobierno para poder sentarse y dada esa situación no se ha logrado avanzar en este proceso de paz con el ELN. Por eso entonces yo creo que es un llamado que le está haciendo al gobierno y al Estado. Y se ve de esa manera y sobre todo a los que tienen el gran poder en Colombia en la parte militar, que es la policía y el ejército, que son los que hacen la guerra y los que se confrontan todos los días con estos diversos actores de la violencia en el país. Germán Darío Valencia, hablando de negociaciones de paz, hablemos ahora el proceso de paz con las FARC, hoy partido político, anterior a la primera guerrilla de Colombia, antes de firmarse estos acuerdos. ¿Dónde queda en este acuerdo que aún no está culminado, que faltan muchas etapas, que un líder guerrillero está escondido, no se sabe dónde está? Dijo recientemente que el proceso pues no había cumplido todas las expectativas. Entonces, ¿dónde queda este proceso con las FARC que ha sido bastante tropezoso, llamémoslo así, después de este atentado? Patricia, a pesar de que lo consideramos con tropiezos que efectivamente se dan en la política, estamos enseñados a ello, continuas fricciones de todos lados, ¿sí? Es un proceso que podríamos decir hasta el momento es exitoso en la medida en que han pasado las 2 primeras etapas. El proceso de desarme y desmovilización fue exitoso, así lo ha declarado la ONU en los diversos espacios que se han creado para ello, y hace un año en el informe que se presentó en agosto nos muestra que efectivamente estas estructuras se desmovilizaron, entregaron el mayor número de armas, 1.3 que se haya entregado en otros procesos de paz en el mundo. Además se ha dado todo el proceso de reincorporación política, dado que el partido se ha conformado, ha participado en las elecciones, no lo habían hecho en otras partes del mundo durante 8 meses o 6 meses, logró participar después de la desmovilización en un proceso a la presidencia y a los diversos órganos, por ejemplo, de elección, que son el Senado de la República, la Cámara de Representantes. Entonces nosotros encontramos que allí hay un éxito. También hay un éxito en la reintegración económica, porque se le ha dado los subsidios, la ayuda temprana, la renta única para estas agrupaciones, y por lo tanto cuando miran el proceso de paz, la ONU, que es los más expertos en esto, nos muestra un balance positivo. Lo que sí hemos encontrado es
que no se ha avanzado en otros temas que son importantes, en los proyectos productivos. Hasta el momento apenas se están planeando los proyectos. Sé que dura 8 años este proceso. El año pasado, en agosto, salió un COMPES donde se decía cuál era el programa durante 8 años. Y a pesar de que en estos 2 años no se haya avanzado en eso, esperamos que próximamente se avance en ese tema. Eso sí, usted nombra, Patricia, otros asuntos que son importantes, y es que existen críticos y hay personas que no están de acuerdo con la manera como el gobierno está actuando. Allí hay críticas que se tienen, pero frente a la manera como vemos desde la academia, los que hacemos seguimiento a la manera como se está dando el proceso de negociación de paz con la FARC, yo creo que es exitoso en ese tema, y sobre todo en el compromiso de la FARC en la dejación de armas y en la reincorporación económica, política y social. Germán, te hago la última pregunta, te agradezco mucho, te aprecio tu brevedad. Siempre hay que ver el contexto en el que se dan las noticias, los sucesos. Este atentado se produce horas, un día después de que durante el juicio al Chapo Guzmán se le acusara a quien fuera vicepresidente de la República y director de la policía, el señor Naranjo, de haber recibido coimas por parte del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Ves algún tipo o alguna posibilidad de nexo entre este atentado y el narcotráfico o esta guerra de declaraciones? Por cierto, el señor Naranjo negó tajantemente, habló con CNN, cualquier tipo de coimas que hubiera podido recibir por parte del narcotráfico, e insistió en cómo se luchó contra precisamente el tráfico de drogas durante su presencia como funcionario en el gobierno colombiano. Patricia, precisamente esa pregunta que usted me hace muestra efectivamente la diversidad de hipótesis que se pueden manejar frente a esto, y también lo complejo que es nuestra realidad política, que es importante, y la realidad colombiana lo que nos muestra a nosotros es que hay demasiados actores. Frente al tema del narcotráfico en Colombia, lo que sabemos es que en lugar de ir disminuyendo, como presentaron los informes a principios del año pasado, en Colombia lo que ha hecho es aumentar el número de cultivos ilícitos y la producción de cocaína, y además los diversos actores que empiezan a interesarse, entre ellos la presencia de organizaciones criminales mexicanas. Aquí en Colombia, y particularmente en la ciudad donde vivo, ya se ha encontrado armas, se ha encontrado hombres y se ha encontrado lazos muy fuertes del narcotráfico colombiano con estas organizaciones. Por lo tanto, lo que nos muestra es esa complejidad. Es difícil atar, por ejemplo, un hecho como estos a una organización criminal como esas, precisamente porque la intención de estas organizaciones criminales es gastar, utilizar, tener los menos costos en sus actividades, y un costo como esto es un costo político que de inmediato lanzaría a estas organizaciones criminales de una lucha frontal contra la policía. De allí la hipótesis que se reduce realmente a estos actores criminales, sobre todo, por ejemplo, los mexicanos no les interesaría visibilizarse y sobre todo enfrentar una guerra que saben que la van a perder con la policía, precisamente porque la institucionalidad y porque son los que mejor saben utilizar la inteligencia y las armas en un país como es el colombiano. Germán Darío Valencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a analizar y a poner en contexto estos tristes sucesos que enlutecen a Colombia. Mandamos un abrazo a Colombia, a las víctimas. Germán Darío Valencia, él es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estaremos contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Patricia. Y por supuesto vamos a seguir. Gracias a ustedes y gracias a ti. Saludos, Medellín. Y por supuesto seguiremos el tema de Colombia. Estamos esperando que en cualquier momento hable el presidente, precisamente el presidente colombiano, Iván Duque. Y precisamente los invito a que participen en esta ocasión con la etiqueta hashtag Recolombia, numeral Recolombia. ¿Qué mensaje le envía Colombia tras el atentado en Bogotá que ha dejado varios muertos y heridos? ¿Qué mensaje le envía a Colombia tras el atentado en Bogotá que ha dejado varios muertos y heridos? Envíenme sus reflexiones, comentarios, opiniones con el hashtag Recolombia en las redes sociales.